Está con nosotros la doctora Estela López Olazagasti, del Departamento de Física de la UPAEP. Ella es maestra en estado sólido y además es doctora en óptica. La convocamos porque la semana pasada fue así como que una noticia dentro del mundo de la física y la organización que tiene que ver con el reconocimiento de las medidas, en este caso del peso, el gran kilo, que es como se llamaba a esta unidad de platino, ¿era? Es una aleación de platino. Es una aleación de platino. Sí. Pues algo pasó. No sé cómo se dieron cuenta que resulta que el kilo no era de aquí. Y entonces empezó toda una discusión de cuánto pesa el kilo. Y volvemos a... Bueno, ¿en qué nos afecta? No tengo la menor idea. Doctora, cuéntenos usted. Pues no, mire, en realidad esto de las mediciones es una necesidad que surgió por esta cuestión del comercio, del intercambio, hace muchísimo tiempo. Hasta 1960 aproximadamente, que se generó lo que se conoce como el Sistema Internacional de Medición, acuerdos internacionales entre los países y los equipos de científicos que han trabajado en ello, pues han puesto sistema de medición a funcionar. Al inicio, pues todas las mediciones eran así como que dependían mucho del concepto que el ser humano quisiera darles, ¿no? Entonces, estas medidas, a pesar de que ya estaban unificadas en muchos países, eran muy arbitrarias todavía, porque dependían de la persona que hiciera la medición y de los sistemas. Mucha gente entre los científicos decidieron poner un poco más de inhumanidad a las mediciones y empezaron a utilizar pues los sistemas modernos de medición, los sistemas modernos de detección, para poder encontrar cosas que dependían de la naturaleza para definir el tiempo, ¿no? Definieron el segundo, como el tiempo que tarda cierta longitud de onda en recorrer, etcétera, etcétera, con la velocidad de la luz. Definieron el metro como cuántas longitudes de onda de una cierta radiación de un cierto elemento químico. Y así le fueron quitando la relación con la humanidad, ¿sí? Con la presencia del ser humano, aunque eso es relativo. Desde hace 170 años que tenemos un cilindro de una aleación especial de iridio y de platino, que está guardado en condiciones atmosféricas y de presión y de todo en Sèvres, Francia. El problema es que, pues eso es, para hacer la medición siempre se ha utilizado lo que se descubrió hace muchos años, que es una balanza, es decir, por comparación. Si usted pone aquí el cilindro y aquí pone otro cilindro, pues si se equilibra es 1 kilo y si no, no es. Y entonces todos los países tienen sus cilindritos de ese tipo y se supone que con ese cilindrito se hacían las equivalencias. O sea, realmente el kilo y el peso es un efímero, es una cosa subjetiva totalmente, pero es subjetiva. Es una selección de algo que usaron los científicos para poder comparar con algo y decidieron que ese algo fuera 1 kilo. Con el tiempo se dieron cuenta que había perdido moléculas. El cilindro está perdiendo. ¿Cuántos ha perdido o ganado? Han sido unos 50 microgramos. 170 años. O sea, en realidad para la vida cotidiana eso no significa nada. Pero se dan cuenta, sobre todo en la parte científica, con las medidas actuales que ahora ya se mide en nanómetros, en nanocosas, ¿no? En nanopartículas, ¿sale? Que las medidas son muy pequeñas, se dieron cuenta que entonces, pues 50 microgramos sí tenían un significado. Y entonces en el área científica, en el área donde trabajan las partículas elementales, donde trabajan elementos químicos o cosas que son muy pequeñas, pues se dieron cuenta que 50 microgramos sí afectaban. Pero siempre se ha tratado de quitar en el sistema de medición la intervención, entre comillas, del ser humano. Y no se había logrado con la masa por no tener un dispositivo lo suficientemente efectivo para hacer estas mediciones. Allá por los 70 se encontraron una báscula que se llama la báscula de Watt, y tiene algunos otros nombres, que hacía una comparación del peso, de la masa de los objetos
y la comparaba con la fuerza de un campo electromagnético producida por una cierta cantidad de corriente eléctrica en un cable de cierto tamaño. Sin embargo, hasta recientemente se dieron cuenta que esa máquina, esa balanza, se llama balanza de Watt, sí podía servir para medir de manera más precisa lo que sería el peso de las cosas. Y determinaron que el número de Avogadro, que es un número que se utiliza mucho en propiedades químicas, en propiedades de pequeñas partículas, sirviera de base para poder hacer estas mediciones. Y entonces se supone que cuando se hace la comparación con un kilogramo va a tener exactamente el mismo número de Avogadro, ¿sí?, de masa. Entonces es una cuestión científica que ahí intervienen unas pequeñas ecuaciones que tienen que ver con campo electromagnético, con corriente eléctrica y con el peso, para encontrar la relación de la ¿Cuánto masa. pesas? Tantos Avogadros que relacionan los kilos de la... Pero esta noticia de que el kilo ya no es el kilo, que sufrió variación, ¿en qué varió? O sea, lo que era, ¿qué es? El cilindro sigue siendo el cilindro y va a seguir siendo, digamos que históricamente, la medida de medición del kilogramo. Solo el problema es que ha perdido un poco de partículas, igual que el arroz. Cuando se deseca, pues se pierde masa, pierde humedad o pierde características de partículas, y entonces ese cilindro pues perdió estas características. O sea, es un aproximado entonces la medida. La no es exacta, medida es un en aproximado. general, La exactitud como tal no existe. No, siempre se trabaja en rangos de error, ¿sale? Se trata que las mediciones tengan el menor rango de error posible. No afecta a las básculas, no hay que rehacer básculas, no hay que recalibrar las básculas, no nada, o sea, simplemente es un referente de la ciencia. Sí, exactamente. En la vida cotidiana no nos vamos a dar cuenta de nada. Doctora, muchísimas gracias, muy Muchas amable. gracias a usted por invitarme. Gracias. A sus órdenes. Muchas gracias. No, al contrario. Ahí pasará.